Antes de comenzar, comunidad, me gustaría decir que esta historia me llegó desde Argentina. La relataré tal cual como su autor la transmitió, con sus palabras y expresiones originales. La verdad es que quise conservarlas, porque le dan realismo y fuerza a lo que cuenta. Sin más, escuchen con atención esta historia titulada El Boy no es lo que dicen. Mira, loco, te juro que nunca creí en esas pavadas de leyendas. El Boy. Pensé que era puro cuento para turistas que vienen a Iguazú a sacar fotos de las cataratas y comprar imanes. Pero, después de lo que vi, o mejor dicho, de lo que sentí, no sé, hay algo raro. No es una serpiente gigante ni un bicho mitológico. Es otra cosa. Algo que te mete la mano en la cabeza y te hace dudar de todo. Te lo cuento porque sos vos, y sé que no vas a ir a decirle a todo el mundo que estoy loco. Todo empezó hace unas semanas, un sábado en la noche. Estaba con la barra en el bar del Tano, ese que queda cerca de la ruta, donde siempre pedimos una pizza y unas birrias. Éramos los de siempre. Yo, el gordo Ramírez, que no para de hablar de fútbol, y Sophie, la que labura en la oficina de turismo y siempre tiene alguna historia de los extranjeros que llegan perdidos. Y también estaba el Colo, un flaco que conocimos hace poco, medio callado, pero buena onda. Siempre andaba con una camperita roja y un mate que nunca compartía. Estábamos tranqui, riéndonos, porque el gordo decía que River iba a ganar el clásico, cuando de la nada el Colo se puso serio. Así, simplemente nos miró fijo y soltó: Che, ¿ustedes alguna vez vieron algo raro en el monte? Sophie levantó una ceja y se rió. ¿Raro como qué? ¿Un yaguareté bailando cumbia? No, boluda, dijo el Colo sin sonreír. Habló del Boy. Ahí nos quedamos todos callados, no porque le tuviéramos miedo al tema, sino porque el Colo no es de tirar cosas así nomás. El gordo rompió el hielo. Pará, ¿vos estás hablando de la serpiente esa que vive en el río? Eso es un cuento, loco. Mi viejo dice que lo inventaron los guaraníes para que los chicos no se metan al agua. El Colo chupó del mate y se quedó mirando la mesa. No es una serpiente, dijo bajito. No es un bicho, es algo que se te mete adentro. Yo no sabía si reírme o qué. Sophie, que siempre tiene una respuesta para todo, le clavó la mirada. A ver, Colo, no nos vengas con cosas raras. ¿Qué viste? Y ahí, el Colo se mandó un relato que todavía me da vueltas en la cabeza. Dijo que una noche, volviendo de pescar, cerca del Salto San Martín, sintió que algo lo seguía. No eran pasos, no era un ruido de animal, era como un peso en el pecho, como si alguien le estuviera respirando en la nuca. Se dio vuelta y no había nada, pero jura que vio una sombra moverse entre los árboles. No era grande como dicen que es el Boy, sino más bien como una persona, pero borrosa. Y lo peor, sintió que esa cosa lo conocía. No sé cómo explicarlo, pero dijo que era como si supiera todo de él, sus cagadas, sus miedos, todo. Yo lo miraba y no sabía si estaba drogado o qué, pero el Colo no es de inventar. Entonces le pregunté: Pará, loco, ¿y qué hiciste? Corrí como nunca en mi vida, dijo, y se rió, pero de nervios. Lo peor es que no fue solo esa noche. Desde ese día, a veces siento que me mira. No sé si es un demonio, un espíritu o qué mierda,
pero no es un animal. Es algo que juega con vos, que te hace dudar de lo que ves. Sophie se cruzó de brazos. Mira, Colo, te quiero, pero eso suena que te tomaste algo raro esa noche. Tras este comentario, el gordo se mataba de risa, pero yo no. Había algo en cómo lo contaba el Colo que me hizo ruido. Y después, cuando salimos del bar y cada uno se fue para su casa, no pude sacarme esa imagen de la cabeza. Una sombra que no es sombra, algo que te mira y te conoce. Esa noche, después de la charla en el bar del Tano, me fui a casa, muerto de cansancio. Me tiré en la cama sin siquiera sacarme las zapatillas, pensando en lo que había dicho el Colo. No sé si fue por la birria o por su historia, pero tuve un sueño de mierda. En este, era como si estuviera flotando, viéndome a mí mismo durmiendo en la cama. Todo estaba oscuro, pero escuchaba un ruido extraño, como uñas raspando el piso. Esto continuó hasta que, de repente, vi algo moverse en la esquina de la pieza. No era una persona, pero tampoco un animal. Lo que fuera aquello se acercaba a 4 patas, lento, como si no quisiera hacer ruido. No podía verle la cara, pero sentía que me miraba. Tras unos segundos, aquello se subió a la cama y se acostó al lado de mí, tan cerca que noté cómo el colchón se hundía. Quise gritar, pero la voz no me salió. Y ahí, de la nada, desperté. Estaba helado, como si hubiera dormido con la ventana abierta en invierno. Rápido miré alrededor, pero obviamente no había nada. Eran las 5 de la mañana, y aunque me moría de sueño, no pegué un ojo más. En su lugar me levanté, me hice un café bien fuerte y me preparé para ir al laburo. Menciono que trabajo en una ferretería cerca del centro. Nada del otro mundo, pero me gusta porque siempre hay movimiento. Así que la mañana pasó tranqui. Atendí a un par de clientes, descargué unas cajas y charlé pavadas con mi jefe, quien siempre anda con chistes malos. A la hora del almuerzo, me senté en la plaza con un sándwich y el celular. Estaba scrolleando sin pensar cuando vi un cartel pegado en un poste, medio despegado por la humedad. Decía algo de una biblioteca móvil que venía al pueblo, organizada por unos antropólogos que estudiaban la zona. No sé por qué, pero me llamó la atención. Era como una combi que traía libros y archivos, y ofrecían consultas históricas gratis sobre Iguazú y los guaraníes. Capaz encuentro algo que explique lo del Colo, pensé. No es que creyera del todo en su historia, pero ese sueño no me lo sacaba de la cabeza. Fui hasta la combi, que estaba estacionada cerca de la municipalidad. Ahí, una mina joven, con anteojos y cara de profe, me atendió re buena onda. Le conté que quería saber más de los primeros habitantes, pero sin mencionar lo del boy para no quedar como loco. Me dio un cuaderno finito, medio amarillento, que hablaba de los guaraníes y sus creencias. Empecé a leer mientras terminaba el sándwich. Había cosas sobre espíritus del monte, seres que no eran dioses ni animales, sino algo en el medio. Uno de los textos mencionaba una entidad que engañaba a los hombres haciéndose pasar por lo que más temían. No decía voy, pero me hizo ruido. Sentí un escalofrío, y no tanto de miedo, sino de curiosidad. ¿Y si el Colo no estaba tan errado? Me encontraba sentado en una silla plegable al lado de la combi, con el cuaderno ese de los guaraníes, abierto en una página que hablaba de espíritus del monte. La mina de anteojos, la antropóloga, andaba ordenando unos papeles cerca.
Continué leyendo sobre cómo los primeros habitantes creían en cosas que no eran ni buenas ni malas, solo estaban ahí, jodiendo a veces. Llegué al punto de estar absorto en lo que leía, hasta que de repente ella se acercó y me miró fijo. Cuidado con lo que buscas, pibe. Hay cosas que te encuentran primero, soltó. Me quedé helado, como si me hubiera leído la mente. No sé, boludo. Fue como si supiera por qué estaba ahí, aunque no le había dicho nada del boy ni del sueño. Me costó reaccionar. Tragué saliva y traté de hacerme el boludo. ¿Cómo que me encuentran? ¿Qué sabes de eso? Le pregunté, pero mi voz salió medio temblorosa. Ella se rió, no tanto de burla, sino más como si esquivara el tema. Son historias viejas, pibe. Los guaraníes hablan de espíritus que se meten en tus miedos, pero no es nada para preocuparse, ¿eh? Solo hay que respetar el monte. Sus respuestas eran como de folleto turístico, pero sus ojos decían otra cosa, como si escondiera algo. Intenté sacarle más, tipo, ¿alguna vez viste algo raro por acá? Pero se limitó a decir que la selva siempre tiene secretos, y cambió de tema. Sí, frustrante, loco. Al final, le pregunté si podía llevarme el cuaderno. Son 100 pesos para el proyecto, dijo. Tras pagar, me despedí y volví a la ferretería. El resto de la tarde atendí como siempre. Un tipo que necesitaba tornillos, una señora buscando pintura. Todo tranqui. Pero cerca de las 6, noté que los clientes me miraban extraño, como con desconfianza. Una mina hasta dio un paso atrás cuando le di el cambio. Perdón, estoy medio cansado, dije, aunque no entendía qué pasaba. Estaba charlando con un cliente sobre un caño cuando un señor mayor, de esos que siempre compran clavos para arreglar algo, me cortó en seco. No te aferres, pibe, o esa cosa va a tener poder sobre vos. Quedé en una, pensando si todos en ese pueblo sabían algo que yo no. Con muchísimas dudas en la cabeza, cerré la ferretería a las 7. Cuando llegué a casa, tiré las llaves en la mesa y me puse a calentar una pizza. Estaba muerto, a punto de tirarme a dormir, cuando sonó el celular. Era Jorge, mi amigo de toda la vida, el único que siempre me banca. Alex, mañana a las 9 en el Café de la Costa. Tenemos que hablar. Es en serio. No quiso decir más y colgó. Yo simplemente me quedé mirando el teléfono, con un nudo en el estómago. ¿Qué carajo está pasando? El paso de las horas me pareció eterno. Llegué al Café de la Costa como a las 8:45, 15 minutos antes de lo que dijo Jorge. El lugar estaba medio vacío, solo un par de mesas con turistas tomando fotos al río. Me senté cerca de la ventana, pero no podía quedarme quieto. Jorge no es de esos que te llaman a las 11 de la noche para hablar algo serio. Eso me tenía dando vueltas, loco. ¿Y si sabía algo del boy? ¿O era otra cosa? Tamborilaba los dedos en la mesa, pensándolo, mirando el celular cada 2 segundos, hasta que de repente escuché una voz conocida. ¿Alex? No lo puedo creer. Era Romy, una ex compañera del secundario, con otros 2 que apenas recordaba. Creo que Nico y Lu. Venían de una caminata por el centro. ¿Qué haces por acá tan temprano?, preguntó Romy, toda sonriente. Nada, esperando a un amigo, dije tratando de sonar tranquilo.
Nico se puso a hablar de que ahora labora en un taller mecánico y que el otro día arregló el auto de un famoso. La verdad es que no sé quién, pero Luz se reía, diciendo que Nico siempre inventaba. Yo, como pude, traté de seguir la charla, pero claramente estaba pensando en otra cosa. Che, Alex, ¿vos seguís en la ferretería?, preguntó Romy. Sí, ahí ando, todo igual. Estaba por decir algo más cuando Lu me miró fijo y tiró. Oye, Alex, ¿por qué andas con tanto miedo? Como que estás pálido. Me quedé mudo, loco. ¿Cómo mierda sabía? Sentí un calor en la nuca, como si me hubiera pillado pensando en el sueño ese, o en lo que dijo el viejo ayer. Nah, estoy cansado nomás, balbucé, pero sonó forzado hasta para mí. Por suerte, justo llegó Jorge. Perdón, loco, me colgué con el tráfico, dijo, saludando rápido a los demás. Romy y los chicos se despidieron, no sin antes tirarme otra mirada extraña. Jorge se sentó, pidió un café y yo una media luna. Bueno, ¿qué pasa?, le pregunté yendo al grano. Él se rascó la barba, nervioso. Boludo, no sé cómo decirlo, pero soñé con vos unas noches. No sé, eras vos, pero estabas como perdido, caminando por el monte. Y había alguien atrás de ti, siguiéndote. No le veía la cara, pero era raro, como que no era una persona. Me quedé helado, pensando en mi propio sueño, esa cosa en 4 patas. Quise responder, preguntarle más, pero justo llegó la mesera con el desayuno. La mina dejó los platos rápido, mirándome como si yo fuera un bicho raro. No dijo nada, pero sus ojos gritaban miedo. Cuando se alejó, Jorge se inclinó hacia mí, serio. Alex, ¿en qué mierda te metiste? Estaba todavía procesando lo que me había dicho apenas llegó, con el café enfriándose en la taza. Boludo, tenés que contarme todo. ¿Qué mierda está pasando?, insistió, mirándome como si yo fuera un rompecabezas. Respiré hondo y le solté todo. Lo del colo en el bar, esa sombra que lo seguía, mi sueño con la cosa en 4 patas, el cuaderno de los guaraníes que hablaba de un espíritu que engaña, las palabras raras de la antropóloga y hasta lo que me dijo el viejo en la ferretería. Jorge me escuchó sin interrumpir, pero se le notaba la cara de «esto es demasiado». Cuando terminé, se rascó la cabeza. Loco, ¿y si el colon no está mal de la cabeza? Capaz ese boy o lo que sea es real, pero no como serpiente, sino, no sé, algo jodido. Le conté que la antropóloga mencionó un viejo guaraní que vive cerca del río, alguien que supuestamente sabe de estas cosas. Deberíamos buscarlo, dije, y Jorge asintió, aunque se lo veía medio cagado. Sí, pero no vamos solos. Esto no me gusta un carajo, dijo. Mientras pagábamos, el ruido del río afuera se sentía más pesado, como si el aire estuviera cargado. No sé cómo explicarlo, pero era como si el café ya no fuera un lugar donde estuviéramos a salvo. Al salir, un frío extraño me pegó en la nuca, como si alguien hubiera abierto un freezer atrás mío. Jorge también se estremeció, aunque no dijo nada. Caminamos un par de metros y empezamos a conectar los puntos. Che, el colo tiene que venir con nosotros, dije. Él empezó todo esto,
y si vio algo, capaz nos ayuda a entender. Jorge propuso hablar con Sophie también. Esa mina sabe un montón de historias de turistas y labura en turismo. Capaz conoce a alguien más. Dudé un segundo porque Sophie es re escéptica, pero igual la sentí. Y la antropóloga, agregó Jorge, si sabe del viejo guaraní, puede darnos un contacto o algo. Pero no sé, boludo. Me dio mala espina lo que te dijo. Hicimos un plan. Primero hablar con el Colo, porque vive cerca. Y después, ver si Sophie se copa. Si la antropóloga no soltaba más información, iríamos directo al río a buscar al viejo. Pero con cuidado, loco. No quiero terminar como en tu sueño, dijo Jorge medio en joda, pero se notaba que estaba nervioso. Mientras caminábamos hacia la parada del bondi, el frío no se iba, y juro que por un segundo vi una sombra cruzar la calle, pero cuando miré bien, ya no había nada. Jorge no lo notó, pero yo me quedé pensando, ¿y si esa cosa ya sabe que lo estamos buscando? Como dije, Jorge y yo fuimos directo a lo del Colo. Vive en un departamento chiquito cerca del mercado, siempre con olor a mate y ropa tirada por ahí. Lo encontramos sentado en un sillón viejo, con la tela apagada, mirando a la nada. Che, Colo, ¿estás bien? Pregunté porque se lo veía más pálido que de costumbre. Asintió, pero no convencía. Jorge fue al grano. Loco, tenemos que hablar del boy. Alex me contó todo, y no sé, boludo. Esto no es un chiste. El Colo suspiró, como si llevara descargando algo pesado. Ya no duermo, chicos. Arrancó, chupando el mate aunque estaba frío. Desde esa noche en el monte, cuando vi esa sombra, es como si me hubiera quedado pegado. Intenté hacer algo, ¿saben? Mi abuela era medio bruja. Siempre hablaba de cosas del monte. Me enseñó una pavada: quemar unas hojas y decir unas palabras para alejar espíritus. Lo hice hace una semana, en el patio, pero no sirvió. De hecho, fue peor. Jorge y yo nos miramos, como diciendo, ¿qué carajo? ¿Peor cómo?, pregunté, sentándome en una silla frente a él. El Colo se inclinó, hablando bajo. Esa noche soñé que estaba en el río, pero no era yo. Era como si viera por los ojos de otra cosa. Y te vi a vos, Alex. Estabas caminando solo, cerca de las cataratas, y había algo siguiéndote. No le veía forma, pero sabía que eras vos. Y sentía, no sé, como si esa cosa se reía, como si jugara con nosotros. Me quedé helado, loco. ¿Cómo que me vio en su sueño? Jorge se rascó la nuca, nervioso. Parácolo, vos decís que ese boy, o lo que mierda sea, nos está jodiendo a todos. ¿Por qué, Alex? No sé por qué, dijo el Colo, casi susurrando. Pero desde que hice ese ritual, siento que lo desperté más. Mi abuela decía que hay espíritus que no se van si los buscas, porque se enganchan con tu miedo. Y vos, Alex, desde que empezaste a preguntar, es como si lo hubieras llamado. Honestamente, me dieron ganas de mandarlo a la mierda, pero no podía, porque en el fondo sabía que algo no estaba bien. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Jorge, ya medio cagado. El Colo se encogió de hombros. Hay un viejo, don Elías, cerca del río.
Dicen que sabe de estas cosas, pero no sé si quiero ir. Cada vez que pienso en eso, siento que me mira. Nos quedamos en silencio y juro que el aire en la pieza se puso más pesado, como si alguien más estuviera escuchando. Después de lo del colo, Jorge y yo no perdimos tiempo y fuimos a buscar a Sophie. Estaba en la oficina de turismo, organizando folletos para unos brasileños que venían por las cataratas. Cuando nos vio, levantó una ceja. ¿Qué hacen estos dos con cara de velorio? Nosotros nos sentamos en unas sillas de plástico y le conté todo. Mi sueño con esa cosa rara, el cuaderno guaraní, y ahora el colo diciendo que intentó un ritual y la cagó, que soñó conmigo siendo seguido. Jorge asintió, también serio. Sophie, esto no es una pavada. El colo, él está muerto de miedo. Sophie se cruzó de brazos, riéndose. Ay, por favor, ¿ustedes creen esas historias de abuelita? El colo siempre fue medio rarito. Y vos, Alex, estás sugestionado. Un demonio, en serio. Esto es Iguazú, no una película de terror. Intenté no enojarme, pero me sacó. Sophie, no estoy inventando. La antropóloga dijo cosas raras y el colo no es de mentir. Además, la gente me mira como si tuviera algo en la cara. Jorge metió bocado. Y yo soñé con él, Sophie. Algo no está bien. Ella puso los ojos en blanco. Ustedes dos necesitan unas vacaciones, no un exorcista. Estábamos discutiendo cuando sonó el teléfono de la oficina. Sophie atendió y de repente se quedó callada. ¿Hola? ¿Quién es?, dijo, pero colgó frunciendo el ceño. Qué raro, no había nadie, pero se escuchaba como un susurro. Jorge y yo nos miramos y juro que sentí un escalofrío. ¿Ves? No es casualidad, dije. Sophie se hizo la dura, pero se la notaba inquieta. Bueno, supongamos que no están locos. ¿Qué quieren hacer? ¿Ir a quemar incienso al monte?, dijo sarcástica. No, queremos hablar con alguien que sepa, contestó Jorge. El golo mencionó a un viejo, don Elías, que vive cerca del río. Sophie se quedó pensando, tamborileando los dedos en el escritorio. Mira, no digo que crean esto, pero hay un tipo, Elías, que a veces viene a vender artesanías. Los turistas dicen que cuenta historias raras. No sé dónde vive, pero mi jefe lo conoce. Puedo preguntar, pero no me hago responsable si terminan corriendo de un yaguareté. Nos miró medio en serio, medio en joda. Pero Alex, ¿en serio? ¿Estás bien? Te veo, no sé, distinto. Me dio cosa que dijera eso, como si ella también notara algo. Estoy bien, Sophie, pero necesito saber qué pasa. Cuando salimos, vi una mina parada al otro lado de la calle, mirándonos fijo. Pensé en decírselo a Jorge, pero cuando miré otra vez, ya no estaba. Ya era noche cerrada, y nos dimos cuenta de cuánto tiempo habíamos estado dando vueltas con el colo y ella, pero el cielo estaba negro, sin luna ni nada. Jorge y yo andábamos a pie ese día, porque el bondi ya no pasaba a esa hora. ¡Qué mierda, loco! Se nos hizo tarde, dijo Jorge mirando el celular. Teníamos que caminar unas cuadras hasta la esquina donde siempre paran los taxis, cerca de la avenida. El aire se sentía pesado, como si se viniera una tormenta,
pero no había viento ni nada. Solo se escuchaban nuestros pasos y el ruido lejano del río. Llegamos a una calle que da a la playa, esa que suele estar llena de luces por los bares y turistas. Pero, boludo, estaba todo oscuro. No oscuro como se cortó la luz, sino como si la playa se hubiera tragado todo. Las farolas estaban apagadas y donde debería verse la arena y el agua, solo había una negrura extraña, como un agujero. ¿Qué carajo pasa?, murmuré, parándome en seco. Jorge también se frenó, mirando hacia la playa. Esto no es normal, Alex. Siempre hay alguna luz ahí. Y entonces lo escuchamos. El agua. No era el ruido tranqui del río, sino un ruido fuerte, como si algo enorme se moviera bajo la superficie, agitándolo todo. No veíamos nada, pero el sonido nos pegó en el pecho. Esto es por el colo, ¿no?, dijo Jorge, con la voz medio temblorosa. Lo que dijo de despertar esa cosa, y Sophie con esa llamada rara. Yo no sabía qué pensar. Quería decir que era una tormenta o alguna pavada, pero no podía. No sé, loco, pero me da cosa. Vamos al taxi ya, respondí. Caminamos más rápido, casi trotando, pero el ruido del agua no paraba. Sentía la nuca fría, como si alguien me respirara atrás, aunque no había nadie. Jorge seguía hablando, nervioso. Boludo, el colo la cagó con ese ritual. Y vos, preguntando por todos lados. Capaz lo llamaste como dijo él. Me dio bronca, pero no podía negarlo. Desde el bar del Tano, todo se había puesto más raro. Llegamos a la esquina de los taxis y por suerte había uno. Nos subimos y le dije al chofer que nos llevara al centro. Mientras el auto arrancaba, miré por la ventana hacia la playa. Todavía estaba oscura, pero juro que por un segundo vi algo moverse en la negrura, como una sombra que no era sombra. No le dije nada a Jorge, porque ya estaba bastante cagado. Mañana hablamos con el jefe de Sophie, a ver si nos lleva con don Elías, dije tratando de sonar firme. Jorge asintió, pero los dos sabíamos que no íbamos a dormir tranqui esa noche. Después del taxi llegué a casa reventado, con la cabeza a mil. La playa esa oscura y el ruido del agua me habían dejado mal. Me metí a bañar, pero ni el agua caliente me sacó el frío de la nuca. Tras ello me puse un short y una remera vieja y me tiré en la cama con los auriculares. Puse una lista de Los Redondos, pensando que Juguetes Perdidos me iba a relajar, pero nada. Cada vez que cerraba los ojos, veía la playa negra o al colo hablando de esa cosa que me seguía. No pegaba un ojo, loco. Agarré el celular y le mandé un mensaje a Jorge. Boludo, ¿estás despierto? Esto me está jodiendo la cabeza. Me respondió al toque. Sí, no duermo una mierda. Esa playa no era normal. ¿Qué hacemos mañana? Vamos con Sofía a ver si su jefe sabe de don Elías. No sé, pero no me gusta esto, le contesté. Seguimos hablando un rato, tirándonos pavadas para no pensar, pero se notaba que los dos estábamos cagados. Mientras Jorge estaba en su casa, a unas cuadras, me contó después que se bañó rápido, con la puerta del baño abierta, porque le daba cosa estar solo. Se puso a jugar Call of Duty en la Play, pero no se concentraba. Cada ruido en la casa
lo hacía mirar por la ventana, esperando ver algo. Nada aparecía en el exterior, pero igual estaba paranoico. Me mandó otro mensaje. Loco, el Colo la cagó con ese ritual. Creo que tenés razón. Algo nos está mirando. Sí, y Sophie con esa llamada rara. Mañana vemos qué onda, le respondí. Intenté dormir otra vez, pero terminé scrolleando el celular hasta las 3 de la mañana, con Patricio Rey de fondo. Jorge dijo que se quedó jugando hasta que se le acabó la batería. Al día siguiente nos encontramos en la esquina de la oficina de Sophie, a las 9 en punto. Yo estaba con ojeras, tomando mate de una bombilla que quemaba. Jorge llegó con una cara que parecía no haber dormido en una semana. Boludo, qué noche de mierda, dijo rascándose la barba. Sí, no quiero ni pensar en esa playa, contesté. Caminamos hasta la oficina, donde Sofía ya estaba con su jefe, un tipo grandote que siempre andaba con una gorra de las cataratas. Sophie nos dijo que quieren hablar con Elías, dijo el jefe, mirándonos raro. Vive cerca del río, pero no es fácil de encontrar. Les digo cómo llegar, pero ojo, ese viejo no habla con cualquiera. Nos dio un papel con un croquis y nos miró como si supiera más de lo que decía. Estábamos listos, pero no sé, loco. Algo me decía que no iba a ser una charla normal. De vuelta a casa, Jorge y yo nos juntamos en mi comedor con el croquis del jefe de Sophie. Era un dibujo a mano, medio torpe, pero marcaba un sendero que empezaba cerca del río y se metía en el monte. Boludo, esto queda 1 hora caminando, dijo Jorge señalando una curva que parecía lejos. Y es puro monte, hay que ir preparados. Asentí, todavía pensando en la playa de anoche. Decidimos ponernos ropa larga para los mosquitos, botas viejas y llenar una mochila con cosas, agua, sándwiches de milanesa y un machete por si las dudas. No quiero sorpresas con bichos o ramas, dije, aunque en el fondo pensaba en otra cosa. Antes de prepararnos, quisimos pasar por lo del Colo para contarle. Agarramos las bicis y fuimos a su departamento, pero cuando llegamos, se me heló la sangre. La puerta estaba entreabierta y adentro parecía que había pasado un tornado. El sillón estaba volcado, el mate roto en el piso y los cajones de la cocina abiertos. «Colo, ¿estás ahí?», grité, pero nada. Jorge entró atrás mío, pálido. «Loco, esto no está bien. ¿Dónde mierda está?». Revisamos rápido, pero no había sangre ni nada raro, solo caos. Estaba por salir cuando vi un papel en el suelo, entre las cosas tiradas. Era un mapa viejo, con una cruz en rojo, justo en la entrada del monte, el mismo lugar del croquis. Al lado, garabateado, decía: «Me vio». Se me puso la piel de gallina. «Llamemos a Sophie», dijo Jorge, sacando el celular con las manos temblando. La puse en altavoz. «Sophie, estamos en lo del Colo. La casa está destruida y él no está. Encontramos un mapa con una marca donde vamos mañana». Sophie se quedó muda un segundo y después se le quebró la voz. «¿Qué? ¿Cómo que no está? No me jodan, chicos.
esto es en serio. ¿Y si le pasó algo por ese ritual de mierda? Intenté calmarla, pero estaba histérica, hablando de ir a la policía. No, Sophie, cálmate. Primero vamos con don Elías. Capaz él sabe algo. Dije, aunque no estaba seguro. Al final se copó. Mañana voy con ustedes, pero si no encontramos al Colo, no sigo con esta locura. Esa noche cada uno se fue a preparar, pero no pegué un ojo pensando en ese mapa. Ya el otro día nos encontramos en la plaza, los tres listos. Yo tenía la mochila, Jorge el machete y Sophie una cara de pánico que no disimulaba. Si esto sale mal, los mato, dijo medio en joda, pero se notaba que estaba muerta de miedo. Caminamos hacia la oficina de Sophie para confirmar el camino, pero todos sabíamos que, después de lo del Colo, ya no era solo por curiosidad. La entrada del monte era un agujero negro, como si la noche se hubiera comido todo. Las linternas apenas cortaban la oscuridad y el croquis temblaba en mis manos. Llevábamos 1 hora caminando, pisando raíces, con el aire pesado como sopa. Sophie iba adelante, refunfuñando. Esto es una estupidez, nos vamos a perder. Jorge jadeaba atrás. Boludo, mis piernas no dan para más. Yo no hablaba, pero cada crujido, bichos, ramas, me hacía mirar hacia atrás. En nuestro andar encontramos un trapo rojo enganchado en un árbol. Del Colo, murmuré con la garganta seca. Sophie lo miró y apretó el paso, sin decir nada. La choza de don Elías apareció de golpe, una casita de madera con una vela temblando en el interior. Golpeamos y un viejo flaco, con la piel como cuero y ojos que pesaban, abrió la puerta. Tosía, apenas podía mantenerse en pie. Todos nos sentamos en unas sillas, muertos de cansancio. Queremos saber del boy, solté, limpiándome el sudor. Don Elías habló lento, como si midiera cada palabra. El boy, la serpiente, es una historia de verdad, pero no es eso. Un demonio más viejo usa su nombre como máscara. No está en el río, está en sus cabezas. Hizo una pausa y nos miramos. Sophie lo cortó. Eso es una pavada, viejo. No, para. Entonces, el Colo. No contestó. Sacó una camperita roja de un rincón, la del Colo. Escuchen, su amigo los necesita urgente, dijo pasándomela. Fue como un puñetazo. ¿Dónde está? ¿Qué le pasó?, gritó Jorge, parándose. Sophie temblaba con lágrimas. Decinos algo, por favor. Yo apretaba la camperita, sintiendo un nudo que no explicaba. ¿Lo viste?, pregunté, pero él solo nos miró, callado. De repente la puerta tembló con un golpe que nos heló la sangre. Otro más fuerte, como si quisieran tirar la casa abajo. Una voz gutural que parecía salir del suelo dijo: Abran, abran, ustedes me pertenecen. Nos quedamos duros. Sophie, con las manos temblando, sacó una cruz que llevaba colgada. Te ordeno en el nombre de Dios que nos dejes en paz. Aquí no sos bienvenido, gritó con la voz rota.
Hubo silencio, pero no de paz. Un susurro frío, como si hablara dentro de nuestras cabezas, respondió: Dios, Él los ha entregado. ¿No lo sentís, Sofía? Tu fe es un eco vacío. Quise decir algo, pero el aire me apretaba. Deja de joder, no te tenemos miedo. Solté, aunque obviamente era una mentira. La voz se rió, baja como si supiera. Miedo, no lo necesito. Ya estás roto, Alex. Y tu amigo, él me abrió la puerta. Sentí que me miraba, aunque no había ojos. Jorge se agarró la cabeza. Sophie sollozaba y yo no podía moverme, como si esa cosa me tuviera agarrado desde adentro. Los golpes pararon, pero el peso no. Don Elías, tosiendo, se levantó de golpe, con los ojos abiertos como platos. Vino a mí, su amigo. Supo del demonio, pero no lo soportó. Corrió al monte, lo dejó todo. Esta camperita. No terminó porque el silencio nos tragó. No había grillos, ni viento, ni la vela crepitando. Nada, como si el monte hubiera muerto, como si algo chupara el aire. Sentí los oídos tapados, el pecho apretado. Don Elías, pálido, gritó: «¡Ya fue! ¡Corran!». Su voz cortó como un cuchillo. «A mí no me toca. Hace años lo sé», dijo, pero no se movió. Solamente se quedó apoyado en la pared. Sophie me jaló. Jorge tropezó con una silla y salimos disparados, con la camperita en mis manos. Corrimos entre árboles, con la linterna parpadeando, ramas cortándome la cara. No miraba atrás, pero sentía algo, como si el silencio nos persiguiera. Mis pulmones ardían. Sophie gritaba entre sollozos. Jorge balbuceaba. Pronto llegamos a un claro, no tan lejos, y nos desplomamos en el suelo, temblando completamente de miedo. Sophie lloraba fuerte, con la cara hundida en las manos. Jorge murmuraba, con lágrimas: «¿Qué fue eso, boludo?». Yo apretaba la camperita tratando de no quebrarme, pero temblaba como nunca. El claro no era seguro. Había ramas rotas, un eco raro, como si el monte respirara. Miré la camperita y estaba húmeda. No sé si de sudor o algo peor, pero no pienso dejar que me gane. No dije nada, pero pensé en el colo, en cómo la cagué buscando respuestas, en esa voz que sabía mi nombre. No soy ningún valiente, no sé si puedo con esto, pero no pienso dejar que me gane. Un crujido sonó atrás, apenas un susurro entre los árboles. Miré a Sophie y Jorge, rotos como yo, y supe que esto no terminaba acá. Muchas gracias, comunidad, por llegar hasta el final del video. Los quiero invitar a suscribirse si aún no lo están. Eso me ayuda bastante a seguir con más y mejor contenido. Mi eterno agradecimiento para los colaboradores del canal. Nos vemos.